30 minutos pasan de las 6 de la tarde. ¿Cómo estamos hoy? Muy felices porque la recibimos a ella en este íntimo. Mirá. Ella es escritora, comunicadora, conferencista y su historia de vida recorrió el mundo. Es la primera mujer en exponer su historia en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hizo un camino de resiliencia y transformación que ayuda así a las personas a descubrir el potencial que llevan dentro. Señores, Gabriela Arias Uriburu, aplausos, bienvenida. Gracias. Te saluda acá nuevamente. Un placer. ¿Cómo andás? Bien. Querido tenerte. Gracias, igual, gracias de estar acá. Me gusta, traes mucha, más allá de usar las palabras del texto, de resiliencia, traes mucha, cuando te fui a saludar, mucha, iba a decir calidez. Ahí está, calidez. Es que bueno, después de todo lo que viví... Qué bueno llegar a la calidez del alma. ¿O no? Total. Dormir en paz, estar bien con uno mismo. Iba a ir por otro lado, pero empiezo al revés. Hubo un momento que dijiste, esta es la paz. Lo pongo en palabras para que Hace muy poco, ¿eh? Por eso. No es que hace muy poco que lo logré. ¿Cuál fue ese clic? ¿Qué pasó ahí? No, fueron muchos clics. Por supuesto. ¿Cuál fue ese último? ¿Cuál fue esa gotita que decís? Mira, hubo en todo el tránsito que hubo un momento en que me despertaba y decía, y ahí me asusté. Después tuve una operación del riñón que me hizo... La enfermedad siempre viene y te muestra grandes cosas. El filtro, ¿no? El riñón. Sí. Y entonces ahí dije, tengo que hacer porque había algo que hablaba dentro de mí, que era la historia, lo que había vivido, todo el dolor, ¿no? Entonces eso podía más que vivir. Entonces cada vez que me despertaba era, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que resolver? Porque mi vida, o sea, la historia no paró y no para. Si uno ve para atrás, eso, te escucho y digo, veo, ¿no? Porque te recuerdo por notas cuando fue ese momento, tu reclamo de ese momento, ¿no es cierto? Como que siento que hubo un momento que dejaste de sentir, ¿no? No. De ponerse como... ¿Viste cuando se pone como, viste? No. Un traje que decís... Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que ir para conseguir, para luchar, no sé. No, estaba todo ahí. Lo que pasa es que tuve la capacidad de poder decir, bueno, tengo que hacer esta gestión. O sea, yo misma me fui sorprendiendo de las capacidades. Uno generalmente las capacidades las encuentra, las potencialidades las encuentra en los momentos límites, donde tenés el infierno y el cielo al mismo tiempo. Entonces, con hijos a distancia nunca dejas de sentir. Nunca. ¿Cuánto que tiene esa frase? Me quería ir un toquecito al libro, diré. Bueno, ese es el último. El último, sí. Espera, te lo muestro y te... Sí. No sé a cuál, decime. Acá a la 4, ahí está. El poder de las nuevas constelaciones familiares. Pues justo en el corte, por eso voy por este tema. Antes de presentarla, y estábamos en el corte, miro la constelación y digo, ¿cuánto que constelé? Y vos me dijiste, ¿y yo? ¿Cuánto que constelé? ¿Qué encuentro acá? Ahí encontrás un recorrido de lo que significan las constelaciones. Digamos, yo llegué a las constelaciones en el año 2006, todavía estaba vivo Bert Hellinger. Ya Bert Hellinger estaba, que es el creador de las constelaciones, él ya estaba, digamos, hablando sobre las nuevas constelaciones. Yo tuve la oportunidad de poder hacerlo como en los dos métodos, si querés. ¿Le contás brevemente a la gente qué es una constelación? Buah, qué difícil. A tus palabras, yo sé, pero quiero que lo cuentes vos. A ver, una constelación muestra lo que nosotros generalmente no podemos ver cuando estamos pasando por alguna situación, algún conflicto. Nosotros decimos, bueno, yo tengo este conflicto y me parece que este conflicto es por esto. Cuando vos vas a una constelación, la constelación te muestra cuál es el origen del conflicto y que te quedás realmente mudo.
No podés creer. Porque no quiere decir que sea de esta vida, puede ser para atrás. Claro, puede ser, en realidad nosotros venimos con, digamos, nuestro sistema familiar, lo quieras o no lo quieras, te guste o no te guste, los hayas conocido o no, Claro. nosotros somos gracias a todos los anteriores, ¿sí? Y nosotros hoy ya lo sabemos a través de la microbiota y la epigenética, que ahí se conjuga todo un ADN que es gracias, empezando por papá y mamá. Y gracias papá y mamá, los abuelos maternos y paternos. Nosotros Y así para atrás. Y así para atrás, obvio. Nosotros las líneas, estas líneas, que son las primeras líneas que están constelando, venimos con muchísimo, pero muchísimo de lo de nuestros abuelos. No sé si eso te habrá pasado a vos en tu constelación. Sí, la parte, sí. Pero, Unas cosas paternas y otras cosas maternas. Claro, pero yo hablo de los abuelos en sí, en general. ¿sí? Correcto. Entonces estamos viviendo muchísimo de lo que no pudo vivir o nuestra abuela o nuestro abuelo, paterno-materno, o de lo que han vivido y no han resuelto. Entonces, bueno, estamos nosotros los nietos. Y los tenemos que resolver nosotros, digamos, porque resolvemos y resolvemos para atrás, como se dice, ¿no es cierto? Sí, y para adelante. Y para adelante. En esa constelación hablaste, por supuesto, de tus padres, también separados, ¿es correcto? Y de tu abuela paterna. Paterna. ¿Qué pasó ahí con tu abuela paterna? Cuando mis abuelos paternos entraron en un conflicto, ella decide separarse y en la separación la justicia le saca a los hijos a ella. Yo cuando leí eso... Fuerte, ¿no? Yo lo supe cuando me pasa a mí. Una prima viaja de Salta y me cuenta la historia de nuestra abuela paterna. O sea, yo hice visible la historia de la abuela paterna que estaba... ¿Viste? De eso no se habla. Está bien, pero te contó y después constelaste. No, me lo contó, ella me lo contó en el año 98 y yo recién lo constelé en el 2006. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo la novedad de ella, o sea, la novedad de la historia familiar, en 2 segundos cerré los ojos y vi a mi papá, que era en la historia de sus padres había sido como mis hijos. ¿Sí? Porque le sacaron a su mamá. Sí. O sea, enseguida vi la relación entre mi papá y mis hijos y dije, yo tengo que reivindicar el lugar de las madres. Vos fíjate que todo lo que Argentina durante años ha dicho es esta madre, esta madre, esta madre, esta madre. Qué fuerte esta madre, mirá lo que es esta madre. Esta fundación que hizo por las madres, que no la hice por las madres, la hice por los niños. Entonces inmediatamente sentí que yo tenía que reivindicar el lugar de las madres. Bueno, entonces lo hice, pero en el 2006 me llama mi hermana mayor, Marcela, y me dice, mira, mi hija Francisca está viviendo una situación muy difícil con su marido argentino en Los Ángeles, que se habían ido a vivir a Estados Unidos. Y él, en la discusión deciden separarse y él dice que va a quedarse con la nena. Y entonces me dice, se está repitiendo. Claro. Entonces me dice, hay que constelar. Y yo, ¿qué? Me dice, pero te tengo que llevar a vos, porque antes en las constelaciones de antes, vos llevabas, o sea, tenía que ir la persona que estaba sufriendo el síntoma. Ahora no, ahora vos podés ir a constelar por algo que está pasando a nivel familiar. Así que ahí empezó mi camino en las constelaciones, que para mí fue un antes y un después, realmente, porque entré a ver que todo lo que estamos viviendo, todos, de alguna manera, habla de nuestra historia familiar. O sea, hoy lo que estamos viendo en la historia de Wanda, de Icardi, aunque vos no sepas, ahí se está proyectando lo que pasó con los padres de Wanda, lo que pasó con los padres de Icardi, lo que pasó con los padres de la China, o sea, las heridas familiares. Y no es casualidad que estén hoy ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Como yo hoy ya estoy formada en las constelaciones y también lo miro a nivel colectivo, digo, ¿cuánto está hablando de esto de nuestras familias? O sea, las personas que dicen, van digamos, apoyan a Wanda, son todas, por ejemplo, personas que han tenido alguna herida con sus padres. Mata este análisis, porque es tal cual. Está bueno. Aquellos que siguen a Icardi
están todos mirando también la historia que tuvo un niño o un hijo con sus padres, que no lo miró, que no lo maternó, que no se sintió maternado, entonces busca a alguien que lo materne. O sea, te digo... ¿Cuántas historias te deben llegar? Pensaba cuando vas a dar sí, charlas, muchas. conferencias, esto que cuando te presenté esto de, ¿no? de descubrir el potencial que cada uno lleva adentro. No me vas a contar todas las historias, pero ¿qué te llega? ¿Qué pasa en esas conferencias? Me llega de todo. ¿Qué pasa con la gente cuando llega a vos? A saludarte, ¿qué te dice? ¿Qué pasa? Bueno, mucha gente me agradece todo mi camino que tomaron. Por ejemplo, ayer me paró una mujer en la calle y me dijo, me hice profesora de yoga gracias a vos. Bueno, sí, me dijo, hubo un momento en que me divorcié, no sabía qué hacer, tenía que subsistir y te escuché. Yoga ha sido una de mis disciplinas. Okay. Y yo, digamos, fue una de las primeras con las que yo empecé a sustentarme a mí misma. O sea, yo lo que estaba escuchando de ella era lo que me había pasado a mí. Correcto. Entonces me dijo, y entonces dije, debe ser por acá. Entonces me formé y ahora doy yoga tal, yoga tal, yoga. Así que nos dimos un abrazo y yo me quedé... Qué momentos únicos, ¿cierto? Únicos, una magia. Y entonces ahí yo creo que también me están pasando esas cosas porque hay algo que sí me cuesta a mí muchísimo, es reconocer mi camino. Yo soy de hacer, voy. Es que paras y miras para atrás y decís, uy, qué bueno, más allá que sea bueno. ¿Te cuesta eso? Me cuesta, sí, me cuesta como rico. Entonces siento que la gente viene como a decirme, bueno, tenés que mostrar, sí. Hablando de mostrar, siempre hay gente que está en el camino nuestro, ¿no es cierto? Y son importantes para nosotros. Vamos con 3 personas que son muy importantes para vos. Cuando quieran, chicos, Gise, vamos de este lado, ahí está. Vamos a mostrarte 3. Tenemos, a ver, de izquierda a derecha, de la pantalla, pero a Mandela. A la derecha, a Gabor Mate. Sí, Gabor Mate. Ahí está. Y en el medio, foto de niños que tiene que ver exactamente. ¿Me describís con la que quieras empezar? ¿Cada una? ¿Y por qué es tan importante, no? Para vos. Bueno, Mandela. Vos por Mandela, dale. Cuando yo llegué destrozada a la Argentina, yo pasé a vivir con mi mamá y viví en un cuarto de servicio que es así. Ahí es donde yo hice mi lucha. Cuando pude conocer la historia de Mandela, profundizarla y poder inspirarme, ¿viste dónde él hizo su libertad? Sí. Y la coherencia que él llevó después. Porque él, yo me pude reconocer en él, con mucha humildad, esto de llegar a Jordania, de sentarme y decirme, mira, tenemos un problema tremendo cultural, religioso, pero tenemos que ver cómo lo resolvemos. De alguna manera él, cuando pudo ser presidente, no echó a nadie. Y él le dijo, esto lo tenemos que construir entre todos, ¿no? Además de toda la simbología que tiene Mandela en la historia de la humanidad, es un grande, realmente es un grande. A mí me ayudó mucho su camino, muchísimo. Vamos con Gabor Mate. Gabor Mate. Dale. Gabor Mate es uno de mis últimos. Él es un sobreviviente, él fue un niño sobreviviente del Holocausto. Y a partir de ahí generó toda una especialización sobre trauma. Y hoy es un gran, digamos, defensor de la paz, pero no de, bueno, estemos en paz y no miremos los conflictos, no. Miramos los conflictos porque él... Claro, porque él viene de donde viene, ¿sí? Entonces, lo admiro profundamente porque desde su origen, este trabajo de pertenecer, de luchar por la pertenencia, de que le hayan matado a sus padres en sus ojos, él decide ir hacia este camino de la reparación de la humanidad, ¿no? Así que, nada, es... Digo, que te escucho, qué bueno ser parte, ¿no? Como de como él, como Mate, digo, ser un eslabón de todo esto, ¿no? Cada uno con su luz. Cada uno.
Los ¿Vos niños. con los chicos? A ellos les debo mi coherencia. Porque a mí cuando la gente me ve me dice, qué bueno cómo defendiste a las madres. No. Mi trabajo no fue defender ni a la paternidad ni a la maternidad, sino defenderlos a ellos. A mí me pasó algo muy particular con los niños, porque en el momento en que desaparecen nuestros hijos, no solamente yo empiezo a tener una comunicación interna con ellos, sino que me empiezan a hablar los niños, las historias de los niños. Okay. El niño que fue abusado, el niño que está en la guerra. Y a mí ahí me generó una sensibilidad y una mirada completamente diferente a la de cualquier persona. Y ahí empezó mi gran tarea. La infancia, los niños, mis hijos, no sus infancias. Y yo como mujer, como madre, ponerme en un lugar de reparación de eso, pidiéndoles disculpas a todos los niños por lo que viven. Porque muchas de las cosas que viven los niños es responsabilidad de los adultos. Adulto Estado, adulto padre, adulto madre, adulto médico. Todas las personas que están alrededor de los niños son adultos. Pero ¿qué nos pasa? Que si tenemos un niño desnutrido, ¿de quién es la desnutrición? Si tenemos un niño abusado, ¿de quién es el abuso? ¿Me entendés? Claro. Entonces, cuando nosotros no resolvamos esto en nosotros, el niño va a seguir siendo el víctima de lo no resuelto del adulto. Adulto en todo sentido, te lo digo, ¿no? Así que la infancia para mí ha sido, yo le debo la vida, el no haberme suicidado, el no haberme vuelto loca, fue... ¿Estás a punto de todo eso que estás nombrando? Sí. Uh-huh. ¿Quién te salvó? ¿Quién te...? Ellos. Tenés que mantener viva, dale. Te repregunto, perdón, te entendí, ¿eh? De tu entorno más directo, ¿quién te salvó? ¿Quién te...? Ellos sí, de tu entorno más directo, que tuviste a mano. ¿Quién fue que decís, ¿sabes qué? Tal persona... Bueno, mi familia toda, claro. Papá, mamá, mis hermanos, fueron increíbles. Después tuve una psicóloga que yo siempre le dije, me salvaste la psiquis. Y después tuve para mí dos mentores, que uno es Carl Jung y el otro es Joseph Campbell. Joseph Campbell es el creador de... Antes que nada, mira, vamos con esta placa. ¿Si me ayudas? Ellos fueron mis salvaciones. Son tres personas también importantes, queríamos meternos ahí. Ahí está, tenemos a Isabel Allende. Bueno, Isabel Allende yo la conocí. Vamos, arrancamos con ella, a ver. Habían desaparecido mis hijos. Sí. Estaba en Guatemala, que es donde empezó toda la causa judicial. Y en uno de los viajes en Chichicastenango, que es un lugar increíble, la veo Isabel Allende. Te juro. Sí. Entonces me animo a entrar al lugar y le digo, nunca le dije quién era yo. Okay. Pues yo ya estaba en todos los medios de la Argentina, entonces la miré. Para mí fue muy importante conocerla porque, bueno, la conocemos todos, no solamente sino por su resiliencia en la muerte de su hija Paula. Y entonces ahí tuve un ida y vuelta con ella y le agradecí todo lo que nos brindaba a través de su literatura, que es mucho de ella. Y después, cuando vino a la Argentina una vez, le dejé en el hotel donde estaba hospedada mis libros sobre la historia familiar. Y ahí me mandó una carta. ¿Cómo fue que quedó sorprendida porque fue como de sus novelas, ¿entendés? Sí. Fue muy de sus novelas. ¿Y qué te decía en esa carta? Nada, que estábamos, que se había quedado admirada de quién era, que nunca lo imaginó, y que bueno, que seguíamos conectadas a través de nuestras maternidades, ¿no? Sí, sí. Vamos al medio. Joseph Campbell. Ahí está, pues lo nombraste, por eso... A ver, contá. Bueno, él es el creador de las Guerras de las Galaxias. Ajá. Pero bueno, yo no lo conocí a Joseph Campbell por las Guerras de las Galaxias, que amo las Guerras de las Galaxias. ¿Por qué lo conociste? Porque cuando empecé a buscar el contenido para no volverme loca y empezar a trabajar, digamos,
con lo que me estaba ocurriendo a mí, empecé con un libro que se llama El viaje heroico de ser mujer. Y la introducción era esta psicóloga, psiquiatra hunguiana que había tenido una entrevista con Joseph Campbell y que le dice, necesito que me des el camino del héroe, pero para la mujer. Okay. Y Joseph Campbell le dice, porque él es el creador del camino del héroe, entonces le dice, la mujer, ella es una heroína, ya es una heroína. Y le dijo, no, pero... ¿Cómo? Sí, le digo. Le dice, para que la mujer nazca en este mundo solo lo hace a través de ella misma. Es fantástico. Un genio, Joseph Campbell. En cambio, el hombre necesita de un vientre para concebir, gestarse y darse a nacimiento. Así que el que tiene que hacer el camino es el hombre. Bueno, ella se fue muy enojada, te aviso. No. Vos entendiste el mensaje, yo también. A partir de ahí se convirtió en mí. Yo dije, es un genio. Entonces empecé a leer toda la bibliografía de Joseph Campbell que, o sea, nada, me llevó a poder conocerlo. O sea, a través de él conocí a Carl Jung, porque Joseph Campbell en un momento de su vida estuvo con Freud, con Carl Jung, estuvo con todos. Entonces, en todo su camino de investigación sobre la psiquis y Dios y... Así que nada, han sido muy importantes ambos. Así que nada, le debo todo este camino del héroe. Vamos con Pincol Estés. Pincol Estés. Pincol Estés. Pincol Estés llega a mi vida en el 2005. En realidad yo compro su libro de Mujeres que corren con lobos en el 2002, pero me animo. Yo cada viaje a Jordania agarraba un libro que iba a ser mi compañero. Okay. Y en el 2005 agarré Mujeres que corren con lobos, y lo que me pasó con ese libro fue increíble. Entonces le escribo a Pincol Estés. En ese momento le pedí a ver si no venía a la Argentina a darnos un seminario, y ella ya había decidido no dar más conferencias, así que me dijo, de mi libro de Mujeres que corren con lobos, yo te lo entrego y ahí yo empecé a hacer talleres. A partir de eso, sí, de ese libro. Y ese libro a mí me ayudó a curar la herida del femenino. Muy importante. Y eso lo llevaste a los talleres. Sí. ¿Qué pasaba con las personas? ¿Viste? Bueno, vos decís con las personas, bueno, una cosa que me pasa con ellos, y esto es lo que voy brindando yo con los talleres. Y en los talleres, en realidad... la primera persona que se acerca a mí después del 2005, o sea, vos viste como qué sincronicidad que fueron habiendo de tiempos, es una mujer que padeció cáncer. No vino una mamá que le llevaron a sus hijos, sino que vino una mujer que padeció cáncer y me dice, mira, yo necesito que me des herramientas porque yo te veo y no puedo creer por lo que viviste. Entonces ahí fue cuando yo decidí empezar los talleres. Y lo que hacen los talleres es que dejes de ser víctima, que tomes la responsabilidad de lo que te pasa, de lo que elegiste, y a partir de ahí iniciar un camino de reparación, si querés, o de reconciliación. Lola, vamos. Bueno, primero y ante todo, Gabriela, sumarme a toda esa cantidad de gente. Gracias, Lola, gracias. Te agradece, he coincidido con vos en muchas entrevistas. Y es muy impactante tu voz, sobre todo, la calma que transmitís. Siempre hay una pregunta cuando una es madre, y calculo que ahora que los chicos ya son grandes, si cuando te abrazan sentís que todo está bien. Sí. Cuando los veo vivos. Cuando los veo vivos, armando sus vidas, decidiendo casarse, tener familia, por Dios. Después de lo que ellos han vivido, hay algo que valió la pena, digo, ¿no? Porque están felices armando sus vidas. Y mirá que Oriente y Occidente, que digo, el padre y la madre, nos miramos y salen chispas de ahí todavía, ¿eh? No es que nos sentamos y está todo resuelto. No. Entonces, nada, los miro y digo, wow, ahora tienen,
las familias que están formando van a tener lo propio que trabajar, porque lógicamente que cuando nacen hijos aparecen los traumas de tu infancia, ¿no? Así que ahí ya les toca lo propio. Pero cuando los veo como están, wow. Antes que nos vayamos, hay que recordar el libro, de las nuevas constelaciones familiares, un camino de autoconocimiento. Con esto arrancamos. Estamos viendo fotos. La Fundación activa. Sí, estamos armando un protocolo de la infancia. Ahí está. Vamos Sí. a ver cómo viene el año, por eso te preguntaba por la Fundación. Sí. A ver, la Fundación hoy no trabaja tanto con los casos en sí, porque es muy difícil trabajar con los papás. Los papás quieren que un juez les resuelva el tema, que tienen que resolver ellos internamente. Y nadie, es muy poco el papá y la mamá que realmente se quieren meter en sus propios conflictos y resolver. Realmente. Hablamos un poco de eso, ¿no? Hay que bucear. Hay que entrar, hay que resolver, más que seguir acusando. Mira que cuando yo te acuso, hay 3 dedos que... O sea, cuando nosotros acusamos, hay 3 dedos que van hacia adentro. Hay que ocuparse de estas 3 cosas que nos apuntan a nosotros, ¿no? Y otra cosa muy importante, todo lo que yo haga como mamá o como papá, y con el cónyuge con el cual tuve los hijos, esto va a influenciar y va a ser parte del chico. Esto es muy importante. Entonces nos tenemos que responsabilizar. Si yo, por ejemplo, me siento a tomar un café con vos y hablo mal del padre de mis hijos, esto que yo estoy diciendo en una confitería está siendo en el chico. Sí. Esto hay que tomar responsabilidad de esto. Bueno, no puedo tomar responsabilidad porque estoy muy herida. Bueno, entonces, como nos pasó en un momento en la historia familiar con los chicos, cuando en un momento Karim, el mayor, me dijo, y mamá, ¿por qué se llegó a tanto? Porque no supimos cuidarlos, porque no supimos protegerlos, porque estaba tan polarizado esto, ¿no? Que fue como la guerra entre a ver quién podía más. Y esto fue lo que... Pero bueno, después yo tomé conciencia y empecé a hacer ese camino. Sé que nos tenemos que ir. Le pido al canal 1 minuto de reloj para cerrar con esto. 1 minuto nada más. Siempre cierro con la misma frase con actores que están de ese lado, pero estaba pensando si lo hacía, parece que está bueno, porque me vas a entender. Yo siempre cuento una historia o rápidamente que suponte que te paso a buscar para ir al teatro, ¿no es cierto? Vamos al teatro, nos sentamos en la fila, está vacío el teatro. Fila 5, vos, Gaby, yo. Qué lindo. Y aparece la historia de tu vida. Y entra por la derecha Gabriela Arias Uriburu. ¿Vos por qué la aplaudís? No, ves que tengo que trabajar el reconocimiento. Una palabra o 2, como vos quieras para despedir. Ay, Mañana, la valentía de haberse atravesado a ella misma, haber atravesado la propia oscuridad. Un placer conocerte. Gracias. Aplausos, señores. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Nos vemos el tiempo. Nos vemos a las 5. ¿Cómo estamos hoy? Hermoso programa. Chao.